Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a otra semana más de matemática. Comenzamos ya con el primer tema. Tenemos el tema, el recíproco del teorema de Pitágoras. Vamos a recordarnos, el teorema de Pitágoras solamente se cumple en triángulos rectángulos, ¿sí? Solamente ahí vamos a poder utilizar dicho teorema. De la misma manera, si los lados de un triángulo cumplen con el teorema de Pitágoras, entonces es un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la fórmula? Recordemos, a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. O inversamente, ¿sí? Primero puede aparecer c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Si se fijan, es lo mismo, ¿sí? Entonces nosotros, si se cumple acá esta igualdad, vamos a poder decir que un triángulo es rectángulo. ¿Y en qué consiste entonces este tema que vamos a ver de recíproco del teorema de Pitágoras? En demostrar si se cumple la igualdad a ambos miembros y darnos cuenta a través de los tres lados de un triángulo si este es un triángulo rectángulo o no. Vamos a ver entonces unos ejemplos ya aplicados este concepto. Primero nos dice, comprobemos si los segmentos de un triángulo pertenecen a un triángulo rectángulo. Ahora solamente nos dan los lados, ¿sí? Tengo 17 centímetros, 15 centímetros y 8 centímetros. ¿Cómo saber quién es A, quién es B y quién es C? Aquí lo principal va a ser que nosotros identifiquemos el valor de C, que siempre va a ser el número mayor. ¿Cuál es el mayor acá? El número 17, ¿sí? Entonces vamos a comenzar nosotros colocando que 17 es C. Luego, ¿quién va a ser A? ¿Quién va a ser B? Nosotros podemos decidir si pueda que 15 o 8 sea B. Ahí no hay ningún problema, ¿sí? Muy bien. Decimos que C va a ser el lado más grande, ¿sí? Entonces va a ser 17 centímetros. Ya los demás ustedes decidan a quién colocar como A y a quién colocar como B. En este caso yo voy a decidir que A va a ser 15 centímetros y B va a ser igual a 8 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Comprobar si se cumple el teorema de Pitágoras. Vamos a escribir el teorema de Pitágoras, cuya fórmula es la siguiente. Vamos a iniciar colocando en el miembro izquierdo al valor de C. Decimos C cuadrado, que va a ser la hipotenusa, igual al valor de A cuadrado, que va a ser el cateto A al cuadrado, más el valor de B al cuadrado. Vamos nosotros ahora a sustituir en la fórmula los datos que conocemos. Yo ya sé que C es 17 centímetros. Además, yo sé que A es 15 centímetros y sé que B es 8 centímetros. Ahora solamente realizamos las potencias. Teniendo que
17 al cuadrado es 289. Y ahora centímetro al cuadrado va a ser centímetro cuadrado. Ahora realizamos la operación de 15 al cuadrado. Esto nos va a dar 225. Y centímetro al cuadrado va a ser centímetro cuadrado. Ahora tengo 8 al cuadrado, que sabemos que esto es 64. Y centímetro al cuadrado es centímetro cuadrado. Solamente nos queda realizar la suma que tenemos en el miembro derecho. 225 más 64 justamente nos da 289, que comparten ambos en común, comparten centímetro cuadrado. Entonces esto al final nos da 289 centímetros cuadrados. Y nos acabamos de dar cuenta que en ambos miembros nos dio el mismo resultado. Si en ambos miembros nos cumple que nos da el mismo valor, vamos a decir, por lo tanto, los valores de 17 centímetros, 15 centímetros y 8 centímetros forman un triángulo rectángulo, ¿sí? Y además de eso, y cumple con el recíproco del teorema de Pitágoras. ¿En qué consiste en ser el recíproco del teorema de Pitágoras? Pues en comprobar ahora que se cumple dicho teorema, ¿sí? ¿Cómo? Realizando esta operación. Si en algún momento a ustedes les hubiera parecido al miembro izquierdo 289 centímetros cuadrados y al miembro derecho, por ejemplo, 220, no nos iba a dar el mismo valor, por lo que podemos concluir que no va a ser un triángulo rectángulo. Pero en este caso sí se cumplió la igualdad. Entonces se cumple con ser un triángulo rectángulo y con el teorema de Pitágoras. Muy bien, chicos, ese ha sido el primer tema. Continuamos con el siguiente. Ahora nuevamente, niños, continuamos con el siguiente tema. Este más que todo va a ser conocer los elementos y forma de un cono. El cono está formado por los siguientes elementos. Primero, altura. Va a ser la parte vertical, ¿sí? Es la longitud del eje de rotación, es decir, el cateto fijo del triángulo rectángulo. Resulta que el cono se genera a partir de un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo y lo comenzamos a rotar sobre un eje. Nosotros ya el año pasado trabajamos con las figuras de cómo se generan los sólidos en revolución, ¿sí? Entonces solamente estamos recordándonos esos temas. Ahora la base del cono se forma cuando el cateto de la base del triángulo rectángulo rota, generando un círculo perpendicular a la altura. Esa solamente va a ser toda la base de nuestro cono. Luego tenemos la generatriz. La generatriz va a ser la parte inclinada, ¿sí? Es la longitud de la hipotenusa, ya en términos de triángulo rectángulo, ¿sí? Tenemos ahora el radio del cono. Está justamente en la base, ¿sí? Y abarca la mitad de nuestra base. Es el mismo radio de la base, es decir, la longitud del cateto que forma el círculo perpendicular a la altura. Y luego tenemos el vértice del cono, que es el punto de intersección del eje de rotación con la generatriz. Vamos a recordar, el cono es un sólido de revolución que se obtiene al girar
el triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos, ¿sí? Y aquí tenemos justamente nosotros el esquema. El vértice, la generatriz, que es esta parte, la altura, ¿sí? La base y el radio, que es esta parte sombreada. Ahora vamos a dar inicio entonces ya al tercer tema, que sería aplicar todos estos elementos, ¿sí? Continuamos. Hola niñas, continuamos ahora con el siguiente tema, altura y volumen de un cono. Pero antes vamos a recordarnos de sus fórmulas. Para encontrar G, que es la generatriz, lo encontraremos como la raíz cuadrada de h cuadrado más r cuadrado, donde h es la altura y r es el radio. Luego, ¿cómo encontramos el radio? Va a ser igual a la raíz cuadrada de g al cuadrado, o sea, la generatriz al cuadrado, menos h al cuadrado, es decir, menos la altura al cuadrado. ¿Y cómo encontramos la altura? Con la siguiente fórmula. Raíz cuadrada de la generatriz al cuadrado menos el radio al cuadrado. Ahora recordémonos de la fórmula del volumen de un cono. El volumen va a ser igual al valor de pi por el valor del radio elevado al cuadrado por el valor de la altura y toda esa expresión dividida entre 3. Veamos entonces un ejemplo de encontrar ambos elementos, la altura y el volumen. Dice, calculemos la altura de un cono cuya generatriz es 4.9, que nos están pidiendo el valor de la altura, que nos dan el valor de la generatriz, o sea, de G, que es 4.9 centímetros. Y posee un radio, o sea, nos dan el valor de R, que es 2 centímetros. Que nos piden además el valor del volumen. Comenzamos entonces encontrando la altura. Encontrando la altura del cono. Muy bien. ¿Cuál fórmula vamos a utilizar de las tres? Justamente la última, porque h me representa la altura. Ahora voy a sustituir los elementos que conozco. La altura es la que ando buscando, pero G si la conozco, que es la generatriz. Entonces en lugar de ella sustituyo ahora por el valor de 4.9 centímetros cuadrados menos el valor de radio, que es 2 centímetros al cuadrado. Esta operación nosotros la podemos hacer completa en la calculadora. Si lo hacemos todo en la calculadora, nos quedaría de la siguiente manera. Raíz cuadrada de 4.9 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Nos da un resultado de 4.47 al final. Por lo que la altura decimos que es 4.47 centímetros. Ahora vamos a encontrar el volumen, ¿sí? Decimos encontrando el volumen del cono. ¿Cuál es la fórmula? La tenemos justamente acá. Solamente vamos a sustituir los valores, ¿sí? Pi lo dejamos intacto, luego R, que es el radio, serían 2 centímetros al cuadrado, luego por la altura, que ya la encontramos, que es 4.47 centímetros. Todo esto lo podemos realizar de inmediato en la calculadora. Sabemos que para encontrar pi utilizamos Shift, luego la tecla donde dice RAN, ¿sí? Realizamos toda la operación y al final nos da 18.72 centímetros cúbicos.
Eso ha sido todo, chicos.